El té kombucha o simplemente kombucha, también hongo manchú, hongo de té u hongo chino, es una bebida fermentada de ligero sabor ácido obtenida a base de té endulzado fermentado por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso compuesta por varios microorganismos, bacterias, como Medusomices gisevi y Bacterium psilinum, Gluconobacter oxidans y levaduras, como Saccharomyces ludwigii, S. cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia fermentans y Zygosaccharomyces bailey. Estos hongos y bacterias completan un proceso de fermentación compleja, empezando por desdoblar la sacarosa en glucosa y fructosa y transformándolos después en proporciones variables de alcohol etílico y ácido acético, que permanecen disueltos, y anhídrido carbónico que en parte queda también disuelto en el líquido. Durante este proceso la colonia crece formando en la superficie del líquido un cuerpo de aspecto gelatinoso. Para mantener la colonia viva se debe añadir infusión recién preparada o trasladarla a un nuevo recipiente con infusión azucarada fresca, de este modo la colonia puede durar muchos años. También es posible reproducirla dividiéndola y separándola en varios recipientes. La composición de la colonia puede variar según la forma de preparación y el tiempo de la fermentación. La acidez y el alcohol limitan el crecimiento de otros microorganismos que podrían contaminar la bebida. Origen del nombre. Japón. El nombre, kombucha, es japonés, ya que kombu significa alga, y la terminación cha significa té, o sea té de alga, por su parecido a un alga. En Japón, el nombre kombucha es el nombre de una sopa de alga kombu y no está relacionado con el hongo kombucha conocido en Occidente. En Japón, la kombucha se llama kocha kinoko, u hongo de té rojo. Rusia. Otros autores dicen que el nombre, kombucha, proviene del ruso kombucha, que es el nombre que le dieron los rusos a este hongo proveniente de Manchuria. El sufijo ja es un aumentativo ruso. En Rusia se llama chaynik grib, literalmente hongo de té. Origen de la kombucha. China. Algunos autores sugieren que el origen de este hongo podría ser chino. En China existen escrituras que mencionan el hongo de té de los tiempos de dinastía Han, hacia el año 206 algunos autores mencionan que es un invento de un médico coreano. Una leyenda dice que en el año 400 aproximadamente había un médico coreano o chino llamado Kombu, que era tan famoso que en el año 415 el emperador japonés Inkyo, mortalmente enfermo, lo llamó buscando su ayuda. El médico llegó a Japón con el té de Kombu, y salvó la vida del emperador. Según esta versión, kombucha provendría del nombre del doctor Kombu. Los chinos apreciaban al hongo por su propiedad de equilibrar el chi, la energía vital, y mejorar la digestión. Como a todas las cosas semejantes, los médicos chinos guardaban el hongo de la inmortalidad y longevidad en secreto, pero en vano, porque cualquier persona que tiene la bebida puede obtener el hongo solo dejando la bebida lista en reposo por varias semanas. En su superficie crecerá el nuevo hongo. De China el hongo de té posteriormente se extendería por otros países vecinos gracias a los manchúes y de esta manera se conoce en Rusia, Japón, Corea, India, etc. Sin embargo, la kombucha no forma parte de la práctica médica china. En China tiene varios nombres. Yon cha chin, que literalmente significa hongo de té rojo. Yon, rojo. Cha, té. Chin, hongo. Honcha geu, donde geu, hongo o seta. Chamei jun, hongo de té, donde mei, mo. Rusia. Otros autores dicen que el nombre, kombucha, proviene del ruso kombucha, que es el nombre que le dieron los rusos a este hongo proveniente de Manchuria. El sufijo ja es un aumentativo ruso. En Rusia se llama chaynik grib, literalmente hongo de té. Exportación a Europa. En el comienzo del siglo XX 3 científicos de Suiza Blumen, Porchet y Meyer diferenciaron estos tres tipos de hongos concluyendo que no son hongos, sino zoogleas viene del griego y significa cola, pegamento. Pero solo el químico polaco Józef Blosić fue el primero que describió los tres hongos como zoogleas de diferentes especies.
En 1913 el micólogo alemán Lindau le puso el nombre Medusomyces gissevi. En los años 90 la kombucha se popularizó en la televisión española. En todo el mundo aparecieron asociaciones de personas que cultivaban la madre de la kombucha, con la que preparaban la bebida. Los medios televisivos atribuían a la bebida sorprendentes propiedades curativas, sin aportar pruebas. Sin embargo, ha sido a inicios del siglo XXI, cuando de la mano de la filosofía healthy la bebida ha entrado con mayor fuerza en Europa. Especialmente significativo es el caso de España, que ha contado con el apoyo involuntario de la Casa Real. Características de la kombucha. El té contiene una simbiosis de diferentes especies de levaduras y acetobacterias, principalmente Bacterium psilinum. Las especies de levaduras que se ven involucradas en la fermentación pueden variar dependiendo de muchos factores, y entre ellas se incluyen: Candida stellata, Schizosaccharomyces pombe, Brettanomyces bruxellensis, Torulaspora del Brueckii, Zygosaccharomyces bailey. El medio en el que se desarrolla es ácido, su acidez es similar al de la sidra. El crecimiento de las bacterias en este medio ácido permite que no se contamine con hongos. Un pH de menos de 2.5 hace que la bebida sea demasiado ácida para su ingesta y consumo humano, mientras que un pH mayor de 4.6 incrementa el riesgo de contaminación de otras bacterias. El descenso del pH se produce durante la fermentación de la bebida. La preparación de la kombucha requiere de ambientes higiénicos con el objeto de evitar su contaminación. La fermentación de la bebida se suele producir durante un periodo aproximado de 2 semanas a una temperatura óptima entre 23 grados y los 28 grados. Se puede saber la evolución de la fermentación mediante la medida de la acidez con un pH metro. Tras esta fermentación suele almacenarse el recipiente en un entorno frío con el objeto de parar la fermentación por completo. Si no se hiciera así, la fermentación continuaría y la bebida tendría un sabor en exceso ácido. A esta preparación se le suele denominar vinagre de kombucha, y suele emplearse igual que el vinagre. La preparación de vinagres mediante el empleo de kombuchas de fermentación larga hace que se tenga en cuenta en algunas preparaciones culinarias. Composición de la bebida. Al ser un producto fermentado que contiene tras el proceso de elaboración ácido glucónico, es el producto de oxidación de la D-glucosa, y pequeñas cantidades de alcohol etílico. Se han detectado diversas composiciones de ácido glucurónico. No obstante, existen otros autores que niegan tal presencia, mostrando resultados donde no hay concentración alguna de tal ácido. La fermentación láctica produce igualmente un conjunto de ácidos que son los responsables de descender el pH de la disolución. Los ácidos presentes son el ácido láctico, el tartárico, el málico y en menor cantidad cítrico. Todos estos ácidos son los responsables de proporcionar el sabor ácido característico al kombucha. La bebida presenta igualmente cantidades de cafeína debido a la presencia del té negro en el que crece la colonia de bacterias. El empleo de diversos tipos de té en su elaboración hace que en algunos casos la composición de algunos compuestos cambie, tal es el caso de los polifenoles. El contenido de minerales y vitaminas puede diferir y provenir del tipo de té empleado. La bebida contiene la vitamina C, fermentos proteasa, amilasa, catalasa que ayudan a la digestión de azúcar y aceleran el metabolismo celular. Contaminación. Se ha descubierto en diversas pruebas de laboratorio que hay una serie de bacterias que pueden contaminar las muestras. Entre ellas se encuentran la Aeromonas hydropila, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis. Yersinia enterolítica. La preservación del medio ácido en las fases de elaboración de la kombucha es precisamente lo que más protege de la contaminación bacteriana. Las normas de elaboración exigen siempre la manipulación y almacenamiento de los recipientes en sitios limpios.
En algunos casos se han detectado contaminaciones del té durante su preparación, mediante detección del bacilo Bacillus anthracis. Ciertos estudios han mostrado que entre los metabolitos de las levaduras tienen un cierto carácter bacteriostático que inhiben el crecimiento de células, tal es el caso de la bacteriocina encontrada en algunas elaboraciones de kombucha. Todos estos casos seguramente se deben a la primera fase de la preparación de kombucha, por lo tanto es mejor evitar tomarla durante los primeros días de fermentación, empezando su consumo solo cuando empieza a crecer la nueva película del hongo, lo que significa que el ambiente de su crecimiento está libre de microorganismos contaminantes. El hongo se autodescontamina gracias a sus propiedades antibióticas. Fermentación. En la elaboración del té kombucha casero se suele preparar de antemano una cierta cantidad de té negro, oolong o incluso té verde, pero el método más tradicional utiliza té rojo chino. Se le añade azúcar en la proporción de 120 a 150 gramos de azúcar por litro de agua. Se deja enfriar a temperatura ambiente y tras ello se agrega el cultivo o una parte. Por no ser un organismo sino una colonia, la kombucha se puede cortar o separar. Si el té está demasiado caliente el hongo puede morir. Hay que filtrar el té con azúcar antes de agregar en un recipiente de vidrio, o plástico, pues otro tipo de contenedores como los de cerámica pueden desprender plomo al ser el resultado ácido y reaccionar la mezcla desprendiendo plomo de algunos recubrimientos cerámicos. De la misma manera se suele evitar el uso de recipientes metálicos debido a que los ácidos producidos podrían atacarlos. El recipiente debe estar abierto, pero al mismo tiempo cubierto para evitar la contaminación. Se recomienda poner una tela limpia amarrada con una goma de caucho o cuerda para proteger al hongo de las moscas de fruta, las cuales pueden depositar sus huevos en el hongo. En la preparación casera se busca una fermentación continua en la que se añade té azucarado al mismo tiempo que se retira el kombucha. Tradicionalmente hay que lavar el hongo con agua antes de agregar al té, y en caso de oscurecimiento de la parte de abajo, separarlo y usar solo la capa de arriba. La biomasa de tamaño visible, color anaranjado y consistencia gelatinosa recibe diversos nombres, siendo el más popular, madre. Su existencia se debe a la capacidad que poseen las colonias de bacterias de adherirse entre ellas y formar una película. Esta masa es el soporte de las colonias bacterianas y va creciendo a medida que evoluciona la fermentación. En algunos casos suele secarse y con formas adecuadas de almacenamiento, ser empleada con posterioridad en la elaboración de otras cepas. En algunos países se ha establecido una comercialización de madres y algunos particulares han logrado ser reputados cultivadores de cepas de hongos. Esta práctica va en contra de la tradición, porque debido a su aparición en una taza de té olvidada, los chinos creen que la kombucha es un don de los dioses al hombre, por lo tanto el hongo no debe ser vendido, sino que se debe compartir con los demás regalando una parte, lo que trae buena suerte. Consumo. El sabor final de la kombucha puede alterarse añadiendo otras bebidas al té final. Puede añadirse un sirope de cerezas, zumo de limón, etc. El azúcar vertido a la mezcla tiene por objeto alimentar las bacterias encargadas de la fermentación. La concentración de azúcar va cambiando a medida que la fermentación progresa, y es por esta razón por la que se aconseja tras los 10 primeros días probar el sabor que va dejando la bebida. Es adecuado que posea un balance entre ácido/dulce. Algunas personas toman la bebida tal cual sale de los recipientes fermentadores. Otras personas la diluyen con agua para disminuir los sabores propios del kombucha. Se desconocen los efectos tóxicos del té en grandes ingestas diarias. Uso como conservante alimentario. La fermentación genera algunos metabolitos bacterianos capaces de actuar como conservantes alimenticios naturales. Controversia sobre sus beneficios y daños. La kombucha ha generado una amplia literatura sobre sus beneficios y daños. Así, existen estudios científicos en ambos sentidos, si bien siempre remarcando que la kombucha mal manipulada puede llegar a producir efectos dañinos en las personas. En la actualidad, la bebida está siendo comercializada en Europa siguiendo los parámetros de seguridad alimentaria e higiene marcados por la Unión Europea para alimentos de consumo humano. Sin embargo,
En otros países esta bebida probiótica ha sido prohibida por las autoridades. Hay que tener en cuenta que las supuestas propiedades terapéuticas provienen de entornos controlados y que la manipulación de este hongo sin las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas puede producir graves daños en la salud. A la hora de considerar la ingesta de kombucha, se debe recopilar información de todas las fuentes posibles. No existe una cantidad considerable de estudios científicos, en especial de ensayos clínicos, que apoyen o rechacen los benéficos de la ingesta de esta bebida milenaria. Sin embargo, este hecho no es suficiente para desaconsejar su consumo y los casos de toxicidad presentados no han podido ser asociados directamente a los componentes de la bebida, sino a componentes terceros. Como con cualquier comestible, hay que tener mucho cuidado con su manipulación. La mayoría de las kombuchas son preparadas artesanalmente por un particular, por lo que la reacción de cada fermento es única y distinta según la temperatura, días, y estado de conservación en la que se ha preparado.